Bendito para todos. Hoy 12 de agosto del año 2026 estamos leyendo Supervivencia frente a creación, capítulo número 5. En mi primer libro explico con gran detalle en qué se diferencia un estado creativo de un estado de supervivencia. Si deseas conocer más a fondo estas diferencias, puedes leer los capítulos 8 y 11 de Desarrolla tu cerebro, que es el libro de él. En las siguientes páginas también describiré brevemente estos dos estados. Para entender el estado de supervivencia, imagínate un animal como un ciervo pasando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en homeostasis, en perfecto equilibrio con el entorno. Biología de secundaria. Homeostasis, en perfecto equilibrio con su entorno. Pero si detecta algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activa en él la respuesta de lucha o de huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo, como la digestión, sistema automático. Sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso automático. Tu simpático, tu sistema simpático, que lo has escuchado 1 y 20.000 veces, sistema nervioso simpático forma parte del sistema autónomo, que se ocupa de funciones del cuerpo autónomas, automáticas. La regulación térmica, los niveles de azúcar en la sangre y otros similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia, cambiando químicamente. Llega el miedo, se activa el cerebro del animalito y empieza el sistema nervioso simpático, activa de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía que va a necesitar para correr, para huir o para defenderse. ¿Ok? Si le persigue una manada de coyotes, utiliza esta energía para huir y es lo bastante ágil como para huir de sufrir ningún daño. Quizás al cabo de 15 o 20 minutos, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelva al estado, vuelva a pastar como si nada tras recuperar el equilibrio interior, como si nada. Bienvenidos a todos, gracias a todos ustedes los que se suscriben. Recuerden activar las notificaciones, comenten cosas amorosas, positivas de lo que les está dejando este libro y a ustedes díganme de qué parte del mundo y cómo se encuentran. Buenos días, ¿qué página vas? En primera vez que te veo, Sandoval, bienvenido, gracias por estar. Página 128, comenzando el capítulo 5. ¿Qué se están tomando hoy? ¿Qué toman ustedes? ¿Té, café, chocolate, aguamiel? ¿Qué es lo que toman ustedes en la mañana? Cuéntenme. Y si lo persigue una manada de coyotes, ok, él vuelve a regularse después de 20 minutos, vuelve a pastar como si nada. Los humanos tenemos el mismo sistema, mi gente. Los humanos tenemos el mismo sistema. Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza, como ocurre con el ciervo o con cualquier animal mamífero. Recuerden que tenemos un cuerpo pasú, un cerebro reptil. Venimos de los mamíferos. En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayuda a enfrentarnos a los depredadores que en algún momento experimentamos y vivimos. Adaptación tan eficaz que nos ayuda a enfrentarnos a depredadores y otras amenazas para sobrevivir en este mundo donde vivíamos antes, en una jungla, ¿no? Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie. Se activan tus glándulas suprarrenales, comienzas a emitir energía, que son químicos en tu cuerpo, y te alteras. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. No somos como los animales que pueden durar 14 a 20 minutos regulándose y entendiendo y volviendo a su estado natural. El ser humano posiblemente no. Por desgracia, existen varias diferencias entre el Homo sapiens y los seres del reino animal, como los que compartimos el planeta que no nos sirven tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo, se produce lo que llamamos estrés.
La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que hace perder el equilibrio y a lo que hace también para recuperarlo. Tanto si vemos un león en el Serengeti como si nos topamos en el supermercado con una expareja. Me perdí. Cada vez que alteramos la respuesta, tanto si vemos como vemos en el supermercado con una pareja poco cordial o perdemos los nervios en un atasco por estar llegando tarde a la reunión, la respuesta de estrés se activa porque estamos reaccionando al medio exterior que nos ocasiona una forma. Tanto si vemos un león en el Serengeti como si nos pasamos en el supermercado con una pareja poco cordial o perdemos los nervios en un atasco por estar llegando tarde a una reunión, la respuesta del estrés aparece. Gracias, Mireya. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida con un simple pensamiento, no con una realidad. Y este pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes. Usted, este pensamiento, puede estarlo repitiendo de su pasado, como ya nos lo dijo el libro, ¿ok? En los capítulos anteriores. Podemos activar la respuesta de lucha o huida al anticipar alguna situación. Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta del estrés al recordar un episodio infeliz. Ay, Dios mío, qué cómicos somos de verdad. Urdido en el tejido de nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta del estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado y no está viviendo en el presente. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas. Canal de YouTube. No puedo decir el nombre bien, pero usted ya entendió. Ahí se puede suscribir con mi nombre aquí en TikTok, Raiza Fuentes. Mi canal principal es Terapeuta Raiza Fuentes. Este canal lo hemos creado para que ustedes entiendan qué hacemos en terapia. ¿Qué hacemos en terapia? ¿Qué es lo que los libros nos dicen y qué es lo que a veces no podemos colocar en práctica porque solo en la terapia soy terapeuta mindfulness y ayudo a personas a regular su sistema nervioso y a mejorar sus traumas de la infancia. La respuesta de la lucha o huida al anticipar alguna situación. Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta del estrés al recordar un episodio infeliz urdido en el tejido de nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas situaciones. Por otro lado, lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o quizás debería decir la discapacidad de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y la facilidad que fácilmente no pueden desactivarla. Y la facilidad que finalmente no pueden desactivarla. Nosotros no podemos desactivarla como lo hacen los animales en 15 o 20 minutos, si no lo practica o no lo hace. Al ciervo que vuelve al pastar felizmente, al poco rato, no le acosan pensamientos de lo que le acaba de suceder en minutos antes. Y menos aún de cuando el coyote lo persiguió 2 meses atrás. El ciervo no tiene esa memoria. Esta clase de estrés recurrente es perjudicial para nosotros porque no existe ningún organismo que esté dotado de un mecanismo para afrontar los efectos físicos negativos de una respuesta de estrés tan frecuente y duradera. Es decir, ningún ser puede evitar las consecuencias de vivir una situación de emergencia prolongada. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos desactivarla, el cuerpo acaba fallando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros activamos la respuesta del estrés y no sabemos pausarla, porque repetimos los pensamientos o nos vamos al futuro que crea esa ansiedad constante. ¿Usted está ahí hoy?
Usted está en su presente, feliz, agradecido de que tiene salud, techo, comida y de aceptar lo que está experimentando. ¿O usted está preocupado por la renta, por la comida, por el país, por el gobierno, por acá, taca, taca, taca? ¿O usted está viviendo en un miedo incesante de algún pasado que tuvo y lo está repitiendo una y otra vez? Y su cuerpo está fallando una y otra vez. Pongamos que estás activando constantemente el sistema de lucha o huida por alguna circunstancia amenazadora de tu vida real o imaginaria. Mientras el corazón te late con furia en el pecho bombeando un montón de sangre hacia las extremidades y el cuerpo pierde el equilibrio homeostático, el sistema nervioso te prepara para huir o para luchar una y otra vez. ¿Con quién luchas hoy? ¿Con la pareja, con los hijos, con el gobierno, con el dinero? ¿Con qué estás luchando tú hoy? No puedes largarte de las Bahamas ni estrangular a tu compañero de trabajo. Sería un acto demasiado primitivo. Por eso condicionas al corazón a estar latiendo con furia todo el tiempo y tal vez acabas con la tensión alta, arritmias y otros trastornos como ansiedad, ataques de pánico, ahogos constantes, miedos. ¿Y qué ocurre cuando sigues movilizando toda esta energía para alguna emergencia? Si estás gastando toda tu energía en algún problema del mundo exterior, te quedará muy poca para tu mundo interior. No tienes suficiente energía para el crecimiento y la regeneración. Tu cuerpo empieza a envejecer más rápido. ¿Cuántas veces hemos visto a estos niños jóvenes, hombres, mujeres de hombres, 20 y pico de años, casi de 30, quedándose calvos ahora? No sé si lo han visto. Tiene que ver con su alimentación y tiene que ver con los niveles de estrés que están viviendo. ¿Ok? Con la tensión, ajá, latiendo el cuerpo con furia y tal vez acabes con la tensión alta, arritmias y otros trastornos. ¿Y qué ocurre cuando sigues movilizando toda esta energía? No hay nada para regenerar tu cuerpo internamente. Y acabas enfermando, ya sea por un resfriado, un cáncer o por artritis reumática, reumatoide. Todos son trastornos autoinmunes. Todos son trastornos autoinmunes. Si piensas en ello, verás que la diferencia entre los animales y los humanos es que aunque todos suframos estrés, nosotros experimentamos y preexperimentamos situaciones traumáticas, que es lo más perjudicial de la respuesta de estrés activadas por las presiones del pasado, del presente y el futuro. Si piensas en ello, verás que la diferencia entre los animales y los humanos es que aunque todos suframos estrés, nosotros experimentamos y preexperimentamos situaciones traumáticas. ¿Qué es lo más perjudicial de la respuesta de estrés activada por las presiones del pasado y el presente y el futuro? ¿Qué es lo más perjudicial que usted sepa? ¿Qué es lo más perjudicial que le agradece? Ya sea por un resfriado, cáncer o artritis reumatoide, puedes enfermarte si sigues activando esta necesidad de huida o de miedo. Si piensas en ello, verás que la diferencia entre los animales y los humanos es que, aunque todos suframos estrés, nosotros experimentamos y preexperimentamos situaciones traumáticas. ¿Qué es lo más perjudicial de la respuesta de estrés activadas por las percepciones del pasado, del presente o del futuro? Vamos en la página 130, recuérdenlo, capítulo número 5. Cuando perdemos el equilibrio químico tan a menudo, esta falta de equilibrio acaba siendo el estado habitual. Internamente hay un desequilibrio, con lo que estaremos destinados a vivir nuestro destino genético y en la mayoría de los casos esto significa sufrir alguna enfermedad. Capítulo número 5, página 130. La razón es evidente. El efecto dominó de la cascada de hormonas y de otras sustancias químicas liberadas como respuesta al estrés puede alterar algunos genes y producir con ello enfermedades. Es decir, el estrés recurrente presiona los botones genéticos. El estrés recurrente presiona, ya lo hemos visto en las lecturas anteriores, presiona el estrés recurrente, puede alterar algunos genes y producir con ello enfermedades. Es decir, el estrés recurrente presiona los botones genéticos
que pueden empezar a enviarnos a nuestro destino genético. Lo que en el pasado era una conducta adaptativa muy eficaz y una respuesta bioquímica beneficiosa, lucha o huida, se ha convertido ahora en una serie de circunstancias muy perjudiciales y desadaptativas. ¿Por qué? Porque si usted tiene heridas del pasado y se siente traicionada, se siente herida, se siente que no encaja, tiene una baja autoestima por todo lo que vivió en su colegio, en el bullying y todas estas cosas, entonces empezamos a entender que usted hoy en día esos traumas del pasado los está experimentando en el presente y se está dañando una y otra vez. Y agreguémosle las situaciones traumáticas con la historia de la niñez de nuestros padres. Por ejemplo, cuando un león perseguía a tus antepasados, la respuesta de estrés hacía aquello para lo que estaba diseñada, protegerlos del medio exterior. Debían huir, correr o defenderse. Esto es una conducta adaptativa, pero si durante días y días te preocupas por el ascenso, te obsesionas con tu presentación para ocupar un cargo superior o te angustias constantemente por tu madre hospitalizada, estas situaciones crean las mismas sustancias químicas que si te estuviera persiguiendo el león. Vives con un león, con un búfalo, yo siempre digo, vives con un búfalo detrás tuyo, constantemente. Esto es una conducta desadaptativa. Cuando este estado de emergencia dura demasiado, la respuesta de lucha o huida usa la energía que tu medio interno necesita. El cuerpo le roba esta energía vital al sistema inmunológico, al sistema digestivo y a los sistemas endocrinos, entre otros, y se le envía a los músculos para que pueda luchar contra el depredador o huir del peligro ilusorio que usted está teniendo. Pero en tu situación esto solo te perjudica, ya no nos hace correr, ya no nos hace huir, ya no hay un león persiguiéndonos. Desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio y fomenta sentimientos de agresividad, frustración, ansiedad e inseguridad constantes. ¿Ok? Inseguridad constantes. Provoca experiencias del dolor, de sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión una y otra vez. La mayoría de la gente se la pasa la mayor parte del tiempo preocupándose con pensamientos y sentimientos negativos y ni siquiera lo saben. Es porque la mayoría de las cosas que nos ocurren son negativas. ¿Eso es real o no? Claro que no. Tienen una actitud tan negativa porque viven anticipando el estrés o reexperimentándolo con los recuerdos. Por eso la mayoría de sus pensamientos o de sentimientos están motivados por las fuertes hormonas del estrés y la supervivencia. Cuando se activa la respuesta de estrés, nos centramos en tres elementos muy importantes. El cuerpo dice, debo protegerlo. El entorno, ¿a dónde puedo ir para huir de esta amenaza? Y el tiempo, ¿cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza? Y usted comienza a entrar en estados de pánico, de miedo constante. ¿Ok? Los humanos estamos tan dominados por los tres grandes porque vivimos en un estado de supervivencia, cuerpo, emoción y mente. Katy, buenos días, ¿cómo amaneces? Los grandes, cuando él habla de los grandes, habla del cuerpo, de la mente y de la emoción. Los humanos estamos dominados por los tres grandes, por nuestra mente, por nuestra forma de sentir y por nuestro cuerpo. Y porque vivimos en un estado de supervivencia. La respuesta de estrés y las hormonas que segregan nos obliga a centrarnos y obsesionarnos en el cuerpo, en el entorno y en el tiempo. Por eso empezamos a definir nuestro yo en el marco del reino físico. Nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos atentos y menos lúcidos. Dicho de otro modo, nos volvemos más materialistas. Es decir, estamos pensando constantemente en cosas del mundo exterior. Por eso empezamos a definir nuestro yo en el marco del reino físico, nos volvemos más materialistas y nos perdemos de lo espiritual, de la calma interna, de la oración, de la meditación, de la verdad.
Dicho de otro modo, nos volvemos materialistas, es decir, estamos pensando constantemente en el mundo exterior. Nos identificamos con nuestro cuerpo. El mundo exterior acapara toda nuestra atención porque es en él que esas sustancias químicas nos obligan a fijarnos. Todo aquello que poseemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, los problemas, la gente los problemas que afrontamos, los peinados que no nos gustan, las partes de nuestro cuerpo, los kilos que pesamos, nuestro aspecto comparado con el de los demás. ¿Cuánto tiempo tenemos o nos falta? Y ya te habrás hecho una idea de lo que quiero decir. ¿Cuánto tiempo pasas en el día comparándote, revisándote, viéndote qué tengo y qué, por qué no tengo aquello, porque aquel lo tiene, no he logrado la casa? Y recordamos quiénes somos basándonos sobre todo en lo que no, en lo que conocemos y en lo que hacemos. Pensamos que somos lo que hacemos y lo que conocemos. ¿Ok? Sí, sabemos que no, pero no tenemos la ruta. Mi programa es una ruta. La terapia de mindfulness es una ruta para salir de ese estrés agobiante. ¿Ok? Mi programa está desde el año 2019 haciendo y cambiando vidas realmente. También está el programa Mindfulness grabado aquí en TikTok. Lo tengo en mi perfil de terapeuta Raiza Fuentes, en mi perfil principal en TikTok. Pueden ir a terapeuta Raiza Fuentes, que es mi canal principal, y revisar mis programas, y tengo una sesión estratégica gratuita para que conversen conmigo y empecemos. Pero también Joe Dispenza nos ha dejado en este libro 3 meditaciones que yo la voy a poner en disposición de ustedes para que también comiencen a entender cómo es el camino, porque ya está el camino, ya está el camino. Yo lo experimenté desde el año 2016, desde que empecé a hacer mi máster de mindfulness, practicante mindfulness, desde el año como 2014-15, y ahí empecé todo este proceso para que empecemos ahora a ver los pensamientos y decir, amigo, esto no es verdad. También tenemos una hoja de trabajo que está también en mi perfil de terapeuta Raiza Fuentes, gratuita, que es una hoja de trabajo de la terapia de Byron Katie, que son 4 preguntas que también te van a ayudar a ver el pensamiento. Yo no vengo aquí sin dar herramientas. Aquí vemos a utilizar esto, pero a ver la verdad de cómo llegamos aquí. No solo es el libro, hay maneras y hay herramientas para llegar a estos estados. Los humanos estamos tan dominados por el cuerpo, el entorno y el tiempo que nos volvemos materialistas, dice él. Nos volvemos y nos acapara todo el mundo exterior. El mundo exterior acapara toda nuestra atención porque es en él que estas sustancias químicas nos obligan a fijarnos todo aquello que poseemos, la gente que conocemos y los lugares que visitamos. Hemos llevado al cuerpo a estados de estrés, a estados constantes. Esos estados de estrés ya son, dice Joe Dispenza, que ya son adicciones a las emociones. Y eso te hace actuar igual y sigues proyectando lo mismo para tu futuro. Dicho de otro modo, nos volvemos materializar. El mundo exterior nos domina, los problemas que afrontamos, los peinados y todo. Vivir en un estado permanente de supervivencia hace que nos centremos en el 0,001% de la realidad en lugar de hacerlo en el 99,9999% que es el interior. Si yo aprendo a regular los químicos de mi cuerpo, aprendo a manejar y a lidiar con mi exterior. Pero ¿qué fue lo que pasó? Duramos una década, no, casi un siglo, en una crisis de espiritualidad ilusoria. Gracias, Angie. Nos dijeron que, ese estado del Buda era un estado místico. No, el Buda fue adentro y desarrolló un estado místico, pero fue y reguló todo su cuerpo. ¿Ok? Reguló. ¿Qué hizo Cristo? Iba a meditar y a transitar sus miedos, a pedirle a Dios una oración, un estado meditativo de oración, de meditación. Reguló su cuerpo a pesar de toda la crisis que vivió, en un estado de conciencia del observador.
¿Ok? Bueno, hay personas que y en recibir. Vivir en el estado de supervivencia como alguien. La mayoría de las personas solemos vernos como alguien, pero los tres grandes no tienen nada que ver con quienes somos. Nuestro cuerpo, el tiempo y las emociones y el entorno, ¿no? En realidad, somos una conciencia conectada a un campo cuántico de inteligencia, tal cual. Vayan y véanse la película de Lucy. Ya les dije, véanla y entiendan ese campo cuántico de conciencia. Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico materialista viviendo en un estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos realmente. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. No vivimos en fe ni en confianza, vivimos en estados de supervivencia. ¿Quién es el búfalo suyo hoy? La relación de pareja, el dinero, la salud. ¿Quién es ese león o ese tigre que lo sigue a usted todos los días en su pensamiento? ¿Quién es? Escríbanmelo, compártanmelo. Recuerden por aquí suscribirse en mi canal, darme amor, compartir y dejar comentarios amorosos sobre este tema. Y ustedes coméntenme, ¿quién es ese león que hoy los persigue? ¿Quién es el búfalo en su mente? ¿Cuál es el pensamiento que los lleva al estrés todos los días? ¿Al pasado o al futuro de ansiedad? Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico materialista viviendo en un estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos realmente. Así es, cariño. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Cuanto más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas en nuestra identidad. El corriente, el torrente de sustancias químicas se convierten en nuestra identidad. Tu problema empieza a convertir a tu cuerpo en enfermedad. Ya la emoción superó tu cuerpo. Ya la emoción y los químicos los repetiste tantas veces que el cuerpo entra en enfermedad. Empieza la crisis con el hígado, empieza la crisis con el estómago, empieza la crisis con las mamas, empezamos las mujeres a sentir dolores, empezamos con la crisis del vientre, empiezan la enfermedad. ¿Por qué? Porque usted repitió una y otra vez un miedo, una emoción, sin darse cuenta por mucho tiempo. Si creemos ser únicamente seres físicos, nos percibiremos solo con nuestros sentidos físicos. Y cuanto más usamos los sentidos para definir nuestra realidad, más dejamos que la determinen. Somos prisioneros de una mentalidad newtoniana en la que intentamos prever el futuro basándonos en las experiencias del pasado. Recuerda que el modelo newtoniano de la realidad se basa en prever un resultado. Ahora estamos intentando controlar nuestra realidad en lugar de dejar que algo superior se ocupe de ella. Todo cuanto hacemos es tratar de sobrevivir. Si el modelo cuántico de la realidad no lo define todo como energía, ¿por qué nos percibimos más como seres físicos que como seres de energía? Si ya sabemos y científicamente nos dicen que los pensamientos son energía, ¿por qué usted sigue pensando que la realidad externa lo maneja? ¿Por qué usted sigue esperando la lotería, pero sintiendo ansiedad interna? ¿Por qué usted sigue esperando el día en que llegue la suerte, pero usted sigue en crisis interior? ¿Cree que va a llegar la suerte o el día que usted se va a sentir feliz porque algo afuera cambie? Cuando no ha empezado a hacerlo al revés, cambiar internamente para que algo afuera traiga, para que usted atraiga el beneficio del afuera. Empiezo a agradecer obligado, así no lo sienta. Empiezo a sentirme feliz con el pensamientos del pasado al menos que me hayan hecho feliz y recuerdo cómo se siente la felicidad. Y empiezo a crear nuevas posibilidades en mi mente para que mi cuerpo crea posibilidades positivas. Pero si nos quedamos en esas corrientes de químicos de miedo, gracias, muy amables, qué bien, se les agradece, entonces empezamos a dañarnos. Recuerda que el modelo newtoniano dice que el afuera nos influye. El ahora cuántico dice que es de adentro hacia afuera.
Si el modelo cuántico de la realidad lo define todo como energía, ¿por qué nos percibimos como seres físicos que como seres de energía? Si podría decir que las emociones de supervivencia, las emociones de energía del movimiento, tienen una frecuencia o una vibración más baja, vibran con una longitud de ondas más lenta y por lo tanto fomenta lo físico, nos volvemos más densos, pesados y corpóreos, porque esta energía nos hace vibrar con más lentitud. Lo que a ustedes le enseñaron que era místico es biología hoy en día, es neurociencia. La densidad la mantiene usted a través de las emociones densas. No es nada afuera que lo viene a volver denso, que le viene a hacer maldad. Es usted mismo con ese miedo y con esa inseguridad todos los días de que no va a lograr nada porque está un niño, una niña interior, alándolo atrás con traumas del pasado, reviviéndolo a sus 40, a sus 30 y a sus 50, 60 años. Y se vuelven más densos, más pesados, el cuerpo se vuelve literalmente compuesto por masa y menos energía. No hay paz, no hay amor, no hay alegría, no hay fluidez. Se densa el cuerpo. Usted ni siquiera se mueve. Usted no puede. Hay personas que hacen ejercicio, sí, pero siguen con emociones densas o con pensamientos negativos. El ejercicio es una parte del beneficio, pero hay que trabajar la mente y el campo emocional. Todo cuanto hacemos es tratar de sobrevivir en esos estados de densidad. Recuerda, si el modelo Por eso, tiene sentido que si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar nuestra adicción a ellas, nuestra frecuencia energética, alguien lo acaba de decir aquí en el chat, estoy acostumbrada a estar en estado de emergencia. Son adictivas, nuestras emociones son químicos internos que te volvieron adicta a estar en estrés, en miedo o en inseguridad. Nuestra adicción a ellas, nuestra frecuencia energética subirá y tendremos menos apegarnos al cuerpo. En cierto modo, cuando el cuerpo se ha convertido en la mente, podemos liberar la energía del cuerpo en el campo cuántico. No dejamos que el cuerpo nos lleve al pasado, porque el cuerpo es el que guarda el trauma. En la mente podemos liberar la energía del cuerpo en el campo cuántico. A medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia sube a nivel, está más cerca de la fuente y nos sentimos más conectados a la inteligencia universal. Nos sentimos bendecidos, amados, queridos. Y no significa que es que Dios me va a regalar la lotería de un día para otro. Significa que puede estar pasando la situación de tristeza, de miedo, pero igual internamente usted se siente contenido, amado y en fe. Pero eso es un estado interno que tiene que usted mismo, usted misma. Joy Dispenza no habla de fe, pero sí habla de la energía universal de conciencia. Es ahí en esa tranquilidad de estado de observador que voy a ir llevando a mi cuerpo a segregar nuevos químicos. Es biología. Adictos a ser alguien. Cuando se activa la respuesta de estrés por una amenaza real o evocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas. Cuando se activa la respuesta del estrés, como lo estaban diciendo ustedes en este momento, por una amenaza real, por una amenaza real o evocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas para darnos un montón de energía, despertando momentáneamente el cuerpo y ciertas regiones del cerebro para que nos centremos en los tres grandes. Es una experiencia muy adictiva porque es como tomarse un espresso triple. Durante un momento nos sentimos muy excitados. Con el tiempo, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a nuestros problemas, circunstancias adversas o relaciones poco sanas de nuestra vida. Apegos a estas realidades de dolor. Recuerda lo que nos dice el libro hace rato. El ciervo, o sea, ponle el conejito, vive el nivel de estrés, libera ese estrés para irse y salvarse. Pero nosotros liberamos el nivel de estrés, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, y el cuerpo está en nivel de estrés químico, estrés, cortisol, su hígado, su páncreas trabajando, corriendo, para que usted salga corriendo del león, del búfalo, pero es que no hay ningún búfalo, ningún. Y usted se tira, se siente pesado, y no pudo regular como el conejito en 20 minutos ese estrés y pastar de nuevo y sentirse tranquilo, no.
Usted cada 5 o 10 minutos en la mañana y a cada hora está recordando que el león lo está persiguiendo. No tengo dinero, no tengo dinero, la mujer me va a dejar. Y su cuerpo vive en estado de estrés una y otra vez. Usted no maneja sus pensamientos lo manejan a usted. Gracias. Entonces, cuando se activa la respuesta de estrés por una amenaza real o evocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas para darnos un montón de energía, despertando momentáneamente el cuerpo y ciertas regiones del cerebro para que nos centremos en los tres grandes. ¿Ok? Es una experiencia muy adictiva porque es como tomarse un espresso. Mantenemos estas situaciones para alinear nuestra adicción a las emociones de supervivencia y poder así recordar ese alguien que creemos ser. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por nuestros problemas sin darnos cuenta. Gracias a todos los que nos ayudan, muy amable. Además, asociamos este subidón emocional con cada persona, cosa, lugar y experiencia del mundo exterior que nos resulta conocido y familiar. También nos volvemos adictos a estos elementos del entorno exterior, nos identificamos con él. Bueno, si fui feliz en un partido de fútbol, yo creo que solo en los partidos de fútbol voy a ser feliz. Si fui triste con mi expareja, creo que con todas las parejas voy a ser muy triste. Si aceptamos que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento, es lógico que estemos sintiendo el mismo torrente adictivo de sustancias químicas que si nos estuviera persiguiendo un depredador. Por eso, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos. Si aceptamos que la respuesta del estrés se puede activar con un simple pensamiento, es lógico que estemos sintiendo el mismo torrente adictivo de sustancias químicas que si nos estuviera persiguiendo el depredador. Por eso, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a los pensamientos que nos hacen liberar adrenalina. Y nos cuesta mucho cambiar de mentalidad. A lo mejor usted repite una y otra vez el mismo pensamiento que le generó, se sintió con adrenalina. Ese pasado que recuerda una y otra vez y que usted está metido o metida ahí sin darse cuenta. Pensar más allá de lo que sentimos o de manera distinta a la habitual. Pensar más allá de lo que usted siente. Este es el paso cuántico de todo este libro. Pensar más allá de lo que usted siente o de manera distinta a la habitual nos resulta demasiado incómodo. En cuanto nos privamos de la sustancia a la que nos hemos enganchado, en este caso los pensamientos y sentimientos conocidos vinculados a nuestra adicción emocional, ansiamos volver a tenerlos sin darse cuenta. Experimentamos la sensación de no poder vivir sin ellos. Y en un montón de vocecitas interiores nos instan a no cambiar. Por eso seguimos encadenados a nuestra realidad habitual. Usted sigue atado a esa sustancia química. No puedo, no, esto es mentira, ¿cómo van a creer en esto? ¡Qué fastidio! El mundo es cruel, no hay dinero, yo no sirvo para nada. Nuestros pensamientos y sentimientos que son en su mayoría limitadores, tus pensamientos y tus sentimientos son lo que está creando tu realidad. Te tienen limitado o te tienen expandiéndote. Nos hacen volver a los problemas, las condiciones o los factores estresantes y las malas decisiones desencadenarán la reacción de lucha o huida. Una y otra vez la repetirás. Seguimos rodeados de todos estos estímulos negativos para poder activar las respuestas de estrés. Usted no va a creer todavía que usted es bendecido, amado, que tiene una salud maravillosa, que es prosperado, que llegó el trabajo que usted siempre imaginó, que llegó la forma de crear dinero como usted quiso, que por fin su esposa y usted se entendieron, que por fin sus hijos lo vieron con ojos de amor, que por fin usted se siente realizado en su vida, lleno de éxito. Pero cuando usted empieza a cerrar los ojos, la mente empieza a decirle, ¿estás loco? Ay, usted sí es pendejo, perdónenme, porque yo he estado ahí. Cuando estamos en una crisis no podemos crear algo nuevo. Por eso el primer paso es regular el sistema nervioso. Mi programa de mindfulness lo creó el doctor Jon Kabat-Zinn.
que nos enseña a regular, primero a estar en un estado de calma y de observador. No soy lo que pienso y no soy lo que siento. Ay, si no soy lo que pienso y no soy lo que siento, ¿quién soy? Soy un estado de observador más consciente que puedo manejar mi vida y puedo colocar nuevos pensamientos y nuevas formas de sentir, pero hay que echarle pichón. Mínimo 8 semanas de entrenamiento, mínimo 12 semanas de entrenamiento para lograr esto. Si usted lo quiere hacer de casa, lo puede hacer. Si usted lo quiere hacer a mi lado, lo puede hacer. Aquí hay personas que han trabajado en mi programa y hemos logrado regular y salir de esa manera de pensar. Seguimos rodeados de todos estos estímulos negativos para poder activar las respuestas de estrés, porque esta adicción refuerza nuestra idea de quiénes somos, reafirma nuestra identidad personal. Y es decir, la mayoría nos hemos vuelto adictos a los problemas y a las condiciones de nuestra vida que nos producen estrés. Tanto si es por un trabajo más remunerado o una relación sentimental insatisfactoria, no queremos resolver nuestros problemas porque reafirman nuestra imagen de ser alguien. Este soy yo y así me quedo. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Alimentan nuestras adicciones a las emociones de baja frecuencia. Te volviste adicto, amigo, a una adicción de baja frecuencia. Y lo peor de todo es que vivimos temiendo que si estos problemas desaparecieran, no sabríamos qué pensar ni qué sentir, ni experimentaríamos el torrente de energía que nos hace recordar quiénes somos. A la mayoría de personas nos aterra la posibilidad de no ser alguien. Gracias, Brenda, muy amable. Gracias a todos los que comparten. Nos ayudan con los objetivos, muy amables. Qué horrible nos parece ser nadie, carecer de identidad. ¿Quién sería yo sin la historia de lo que me cuento? ¿Quién sería usted sin la historia de lo que se cuenta? ¿Quién sería Merce? Amigos, estamos en un día de eclipse que va a estar hasta el 26 aproximadamente de este mes teniendo esa energía. Y posiblemente una semana más o unos días más ustedes ya lo han sentido. ¿Qué es lo que usted está dejando de ser hoy? ¿Qué es lo que este eclipse activa? Una sombra, para que veamos con amor esa sombra. Yo me di cuenta desde todo este año que yo vivía queriendo salvar a las personas, no solo afuera, a mis familiares y todo, corriendo, que a salvar a la pareja, salvar a los hijos, salvar a la familia, salvar. Nadie me pedía y yo estaba ahí queriendo salvar, ayudarlos. Y pasó algo interno que dije, ya va, ¿y dónde está mi energía para mí? ¿Dónde está la energía para ti? ¿Qué estás creando nuevo? Estás creando más de lo mismo. Usted hoy se está identificando, puede tener una crisis económica, donde usted se está viendo que ha sido un niño, una niña, con cómo ha manejado el dinero, cómo ha manejado otras personas la salud, cómo ha manejado usted la relación de pareja. Usted se está divirtiendo, usted está gozando la vida. ¿Cómo está usted con sus deseos? ¿Los está llevando a cabo? ¿Cómo usted está con su filosofía de vida? ¿Están muriendo situaciones internas donde usted dice, yo ya no creo en esto no va conmigo? ¿Cómo usted está ahora cambiando su percepción hacia los demás? ¿Cómo usted está cultivando su energía femenina, oración, meditación? ¿Ok? Y lo peor de todo es que vivimos temiendo que si estos problemas desaparecieran, ¿quién sería cada uno de nosotros? ¿Ok? Bueno, yo considero que es bueno que lo adquiramos en físico, pero bueno, cada quien lo puede conseguir como quiera. Mi tarea es comprar y ayudar y promover esto de tener esto y de poder, pero los que no lo puedan tener, también está bien como lo quieran adquirir. El yo egoísta. Vamos, página 135 del capítulo número 5, ¿ok? El yo egoísta. Vamos bien de tiempo. ¿Cómo puedes ver? Como puedes ver, lo que identificamos como nuestro yo existe en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes.
Recordemos, volvamos y recordemos que los tres grandes son cuerpo, entorno, tiempo. En el cuerpo, emoción y pensamiento. El entorno que me influye y el tiempo. ¿Cómo puedes ver? Lo que identificamos como nuestro como nuestro yo, existe en un contexto asociado al cuerpo, al entorno y al tiempo. Nuestros pensamientos, sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes. No es extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior. No es de extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado. ¿Cómo íbamos a saber quiénes somos si no fuera por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Digo quién soy por lo que hago y por quién he estudiado, por lo que obtengo, ¿no? ¿Cómo íbamos a saber? Por eso dependemos tanto del mundo exterior. Nos ilimitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones a fin de recibir la respuesta fisiológica que reafirma nuestras adicciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos y para sentirnos parte. Cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior, este exceso de hormonas de la respuesta de estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo. Y nos volvemos demasiado egoístas, nos obsesionamos con nuestro cuerpo o con nuestro aspecto del entorno y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de cambiar, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Acuérdense que el libro se llama Deja de ser tú. Necesitamos suprimir el hábito de ser Alejandro, de ser Carlos, de ser Viviana, de ser María. Tengo que dejar de ser la Raiza. Tuve que dejar de ser la Raiza que vivía estresada, colapsada y agobiada y salvadora de todo el mundo. Cuando nuestra respuesta de supervivencia, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen que un ego sano, el ego al que nos referimos cuando decimos yo, pierde el equilibrio. Esta exagerada exacerbación de emociones. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estaremos protegidos y a salvo en el mundo exterior. Él lo que está haciendo es protegerte. Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. No, yo sé que ahí me voy a caer o me voy a quemar. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las ajenas, entre la atención que pone en sí mismo y el de los demás. Eso es un ego equilibrado. Mi personalidad tiene que estar equilibrada. Y mi personalidad al principio del libro entendimos que viene de mis químicos, de mis experiencias, de mis emociones y las ajenas, entre la atención que pone en sí mismo y en los demás. Marcia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a todos los nuevos que nos comienzan a seguir. Cuando en una situación de emergencia entramos en el estado de supervivencia, cuando en una situación de emergencia entramos en estado de supervivencia, acuérdense, huida o me defiendo, es lógico que nos fijemos sobre todo en nosotros mismos. Pero cuando este estado se cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos los primeros. Todo lo demás es secundario y somos egoístas todo el tiempo. Nos volvemos caprichosos, egocéntricos y engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno es lo primero. Son personas que así les den, usted les esté atendiendo, les esté dando, viven molestos, incómodos y llenos de rabia y te tratan mal. No te pueden ver, por eso yo les digo en terapia, cálmate, tú no lo puedes ver ni él te puede ver todavía. ¿Por qué una persona en estado de supervivencia no ve que la pareja está ahí ayudando, sirviendo? Porque está en su yo, en su ego, queriéndose salvar, pero salvándose repitiendo lo mismo, sin poder ver con agradecimiento
lo que está para sí. No lo puede ver. En estas condiciones se pone bravo con los médicos, se pone bravo con la vida, se pone bravo con el gobierno, se pone bravo con todo el mundo y maltrata a la gente. Usted sin querer con los malos tratos no responde, se enciman a sí mismos, o sea, es como que están en esa autorrabia, en esa molestia. Las emociones primarias, odio, miedo, inseguridad, envidia, asco, y viven todo el tiempo reaccionando de la misma persona. Y hay personas afuera amándolos y queriéndolos y ellos no pueden recibir nada o ellas no pueden recibir nada. En estas condiciones, al ego lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación, porque está demasiado centrado en el mundo exterior y se siente totalmente separado de su 99,99% de energía interna, por ciento, de la realidad que es la interna, su verdadera realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Si yo creo que el afuera me dirige, entonces yo veo el afuera como la verdad, no veo el interior mío como mi verdad. ¿Cuántos de ustedes viven así? ¿Cuántos de ustedes viven con una realidad externa? Ay, eso no es así. Yo tengo personas que llegan a mi terapia tan bravos y ya la tercera, cuarta semana empiezan a darse cuenta y dicen, me siento mejor, pero mi esposa como que ha cambiado. No, amigos, su esposa no ha cambiado. Es que usted ahora la puede ver con ojos de compasión, porque usted salió del estado de sobrevivencia. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material como ley es lo opuesto a la realidad cuántica. Aquello en lo que ponemos la atención es nuestra realidad. Y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico y nos quedamos atrapados en la línea del tiempo lineal, esta será nuestra realidad. Olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados, perder la noción del tiempo, ir más allá del cuerpo y de su necesidad de alimentar sus habituaciones, renunciar al colocón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente, que refuerzan nuestra identidad, dejar de intentar prever una situación del futuro o de recordar un episodio del pasado, desprendernos del ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades, pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido, es empezar a ser libres en el presente. Gracias, muy amables. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Gracias, Mariana, por ese quiéreme, María, perdón. Vamos a dar un paso más. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta del estrés. Anoten esto. Un simple pensamiento puede activar su estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, pueden también curarnos. Una bendición, ¿no? Ahí ya vemos la salida. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura. Usted emigró y usted no está feliz. Usted se casó, pero ese hombre o esa mujer no era lo que usted creía. Usted empezó un trabajo y se dio cuenta que ese trabajo no era lo que usted quería. Entonces, estas vivencias, sus reacciones inconscientes a estas vivencias hace que se aferre a una amargura. Y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Literal, usted está dañando su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo. Ya lo habíamos visto.
una emoción llega y que es un estado de ánimo que me quedo horas, después lo convierto en días y después lo llevo a mi vida diaria y lo convierto estado de ánimo en mi forma de vivir. Él ya lo explicó en el libro. Y al durar durante meses en este temperamento, con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo, se convierte en un sentimiento y se convierte en el estado de ánimo y en un temperamento. Se toma como una personalidad, como un estado de la personalidad. Ay, él es un amargado, dice por ahí alguien. Ay, ella es una amargada. Ella es una dramática. Ay, él es no sé qué. Ella es demasiado dramática. Ella es demasiado intensa. Y empezamos a identificar a la persona por una acción inconsciente que la persona está haciendo y la persona no lo sabe. ¿Ok? Se convierte en su temperamento. Si este se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de la personalidad llamado resentimiento. Usted, con esa amargura y por no aceptar al marido como es, al trabajo como es, por no aceptar y tomar decisiones más asertivas, usted se quedó en una emoción de ira, de rabia y se convirtió en una persona resentida. En realidad, esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y pensar se ha estado dando durante años. ¿Cuántos años tiene usted en resentimiento y no se ha dado cuenta? Ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo la conoce, que ya aparece todos los días de su vida. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron? Gracias, Artemisa, muy amable. Y si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes, y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera, ¿no crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer o alguna enfermedad? Si es así, es posible que en cuanto esta persona desmemorice la emoción del resentimiento, su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional. Desmemorizar. Tenemos que crear una nueva forma de pensar y de sentir. Su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional. Con el tiempo, dejará de indicarles lo mismo a los genes. Hola, Gardenias, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece Ecuador? Pongamos que empieza a pensar y sentir de una manera nueva, de una nueva forma, hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad. Yo soy maravilloso, yo soy bendecida, yo soy bendecido, yo soy prosperado, yo soy amado, yo soy ungido. Y empiece a sentirlo. Llévelo, practíquelo, grábelo en un audio, colóqueselo todos los días. Es una práctica como ir al gimnasio. Ya después él nos va a explicar cómo lo vamos a hacer. A medida que vive en un nuevo estado del ser, es posible que lo que les indique a los genes sea beneficioso y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado antes de alcanzar la buena salud que desea. Amén. Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos. Lo que acabo de describir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de uno de mis seminarios que se curó de cáncer. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados, tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados, de techos. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno.
Aunque se sometió a cirugía y radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le prolongó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. Quemados, cirugía y quimios. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿Por qué? Se preguntaba Bill. Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer y tenían la misma cantidad de años o más trabajando igual que él. Se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a esa enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Pensando que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en un instituto que había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía reexperimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado, con este resentimiento. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picada justo después de expandir él su negocio, le echaba la culpa a alguien o a algo. Siempre era algo afuera. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que éste se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, una persona resentida. En un programa inconsciente, él no se daba cuenta que estaba resentido. Él podía estar bravo, tratando mal a los demás, intolerable, molesto, encimado a sí mismo, ensimismado. No sé por qué hoy no me sale la palabra. Su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. Neuroplasticidad. Exacto, Tato, es lo mejor. Bill no podía permitir que su entorno lo siguiera controlando, las personas, los lugares, las influencias en su vida. Gracias, muy amables. Las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Gracias, Tato, muy amable. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar un nuevo, debía apartarse de su entorno habitual. Gracias a todos los que nos ayudan con los objetivos, con los tatá, con los quieren y con compartir y todos los que nos comienzan a seguir. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja, México, alejado de su familia. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó con su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces, decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Él lo decidió. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena atención, que es lo que hacemos con el estado mindfulness por 8 o 12 semanas, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Empezó a soltar y a entender de dónde venía y por qué reaccionaba como reaccionaba y por qué su cuerpo había activado el cáncer. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre.
y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Ya esta energía para preocuparse y estar resentido la puede utilizar para crear una nueva realidad amorosa. Esto me encanta lo que dice Lee. Él dice, ahora lo estoy leyendo como un instructivo, no como un libro más. Si aprendemos a leer y a sacarle la sabiduría, la lectura es un conocimiento que adquiero y me vuelvo sabio o sabia cuando yo empiezo a practicar. Por eso yo me experimenté, me especialicé en algo nada más. Yo solo me especialicé en vivir en presente, en estado mindfulness. Hice mi máster y estoy reforzando con libros y libros cómo llevarle a ustedes ese conocimiento para que ustedes entiendan que dejen de pensar que la terapia o que la práctica mindfulness es algo holístico, es biología pura. ¿Ok? Y empecemos a tomar esto como instructivos. ¿Cómo lo coloco en práctica? Si a mí me dicen, tómate el jugo verde todos los días, amiga, lo coloco en práctica, empiezo todos los días, todos los días. Hay que empezar a crear un nuevo yo. Yo dejé el azúcar hace ya casi un año, literalmente. A veces me como alguito dulce, a veces me provoca, pero sustituí el azúcar que si por una panelita, por una cosa, y tuve que crear una nueva yo para poder dejar el azúcar. Pero son con estas prácticas, ¿ok? Es mi práctica diaria, totalmente. Así es, mucho síndrome del impostor. Las personas no avanzan porque no pueden salir de ese yo. Y ese yo y ese síndrome del impostor de no soy capaz, no soy suficiente, no les permite avanzar. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo se llevara a pensar como de costumbre. Empezó a cambiar y después usó toda su energía para crear algo nuevo. Durante la siguiente semana se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser verdaderamente Bill y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, les respondería con bondad y generosidad, no con agresividad desde el resentimiento. Porque a veces responden desde un lugar tan agresivo y no se dan cuenta cómo ofenden a las personas alrededor y maltratan. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran, él iba a ser más bondadoso, más receptivo y más generoso, en vez de hacerles sentir como una carga. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer aquello, es que no sé qué. Eso habla una persona resentida. Es decir, se centró en cómo quería pensar y actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes era un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una nueva mente, un nuevo estado del ser, nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía en el retiro en Playa de Baja. Al poco tiempo advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Y yo sé que estos testimonios son reales. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo. Antes estaba atrapado de las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. Escuchen esto que les voy a decir. Yo siempre les digo a las personas que terminan mi programa, lo único que les queda, si tienen la experiencia, están dentro de los Estados Unidos y tienen la parte económica para ir a un retiro con Joe Dispensa, háganlo. Desen la tarea. Si usted quiere averiguar desde cualquier parte de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, donde usted esté, los retiros que hace de una semana o de 3 días. Deje de pensar que de los retiros, que por lo que hay tanta gente hablando tanta pendejada, perdónenme, ay, que baja extraterrestre, que trabaja con energía extraterrestre. Cada ser humano desde su pensamiento va a crear una realidad o va a experimentar una realidad.
Cuando usted aprende a manejar y cerrar todas estas puertas que no son o que no le traen beneficio, estos retiros de Yo Dispensa van a ser el gran plus que usted puede hacer. Si usted viene a mi programa, hace mindfulness, hace las 12 semanas del programa Sana tú, sana la pareja, que es sanar verdaderamente nuestra biología interna, nuestros traumas, nuestros dolores y transformar esto para liberar esta nueva energía, para la nueva creación, entonces usted ya está listo para ir a sí, Nancy, no es interesante, es el salto cuántico humano, es la realidad. Ya no podemos pensar y dejar de pensar que la realidad afuera marca mi presente. Mi presente lo marca mi realidad del 99% interna. Voy a terminar de leer esta parte y con esto termino porque este capítulo 5 es muy largo y no lo vamos a terminar hoy. El estado creativo, vivir como nadie. Al final del capítulo anterior he descrito brevemente qué es vivir un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado del fluir, cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la mente se aquieta en lo que tú amas hacer, en ese momento que te relajas. A veces hasta manejando después de estar en un estado del ser también. Vivir en este estado es vivir como nadie. Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo te olvidas de ti, desconectas de tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas del hábito de ser tú. Discúlpenme que mi perrita siempre está ahí, es que está a la ventana y ella quiere ver para allá, para afuera, y está ahí moviendo todo, si escuchan bulla. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas del hábito de ser tú. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas de ser tú. Te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. En esos momentos has ido más allá del tiempo y del espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues concentrándote a las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior, vives más allá del tiempo lineal, estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. No sé quién soy, me voy a ese espacio cuántico, me suelto quién es Raiza, qué debe hacer, es cómo debe tratar a los demás, es terapeuta, es docente, es madre. No, suelto toda esa historia, pero es un estado del ser al que tengo que llegar. Tienes que dejar al ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo, una nueva relación o tu línea del tiempo hacia una posible realidad futura, debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. El mejor consejo es para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, cuerpo, entorno y tiempo. Debes trascenderlo para poder controlar los tres grandes. Debes dejarlos atrás. Todo lo que creí ser, todo lo que creí en mi vida. He dejado la Iglesia Católica, he dejado las experiencias o las creencias de que hay un Dios que me tiene que salvar. Dios está en mí y yo lo activo cada día con el Espíritu Santo. He creado nuevas sinapsis en mi mente, nuevas conexiones. Yo siempre digo que cuando llegué a los Estados Unidos fue el momento en que sentí mayor ansiedad y estrés. Me enfermé, casi muero. Y ahí agarré este audiolibro y empecé a hacer todo en ese momento audiolibro porque no podía leer. Y empecé a hacer cada día todos los audios y todas las meditaciones que Yo Dispensa deja en este libro. Y trabajé 2 años en trabajos muy duros, trabajos fuertes para mujeres, o sea, trabajos fuertes. Manejaba 12, 10 horas diarias. Trabajaba limpiando casas. A pesar de que yo había tenido todo en mi país y era una gran profesional, aquí yo no podía ejercer todavía. Y empecé a regular y poder aceptar mi realidad. Primero que nada, aceptar mi realidad.
he emigrado, fue mi decisión. ¿Me voy a quedar resentida toda la vida llena de dolor y de sufrimiento o voy a crear la realidad que necesito? Y empecé a imaginarme y a sentir que yo volvía a trabajar desde casa, tener mi oficina, tener mis pacientes, tener mis clientes, empezar a llevar todo lo que hacía en mi país de una manera diferente. No sabía cómo lo iba a hacer, estaba en estado de sobrevivencia. Y una persona un día me dijo, yo le dije, yo no hablo inglés, y me dijo, no importa, ¿tú me ves a mí hablando inglés? Y tenía una empresa de taxis. Y yo la miro y le digo, pues no. Dijo, y una mujer con su esposo súper adinerados. Me dijo, no hablo inglés, tengo 25 años viviendo en los Estados Unidos y atiendo a puro latino, a pura persona de habla hispana. Y mi vida ha sido grandiosa. Y ahí yo empecé a crear una nueva realidad, a regular mi cuerpo y a empezarme a imaginar que empezaba otra vez a trabajar desde casa, una y otra vez. Tengo ya 2 años prácticamente, o 3, trabajando desde casa, con una agenda refull, con un TikTok creciendo cada día. Esta no es mi cuenta principal es Terapeuta Raiza Fuentes, con redes sociales creciendo, pero viví en estado de alerta, de sobrevivencia, porque mi cuerpo es humano igual de todos ustedes, y empecé a salir de ahí gracias al mindfulness y a todas las enseñanzas de Joe Dispenza. Que la gente diga lo contrario, que taca, pregúnteme si usted ha practicado. Pregúnteme si usted se para a las 5 de la mañana y se pone un audio, si usted está incómoda de plena mañana y usted se siente y respira y no se queda con esa dificultad emocional, sino empieza a revisar y a darle atención a su cuerpo. Cuando usted tenga este hábito que yo he ido creando desde el año 2016, 2017, que lo empecé desde 2014, tengo más de 10 años practicando el mindfulness, 10 años como practicante mindfulness. Y convertí eso como un estilo de vida. Que me he enfermado, sí, que he pasado situaciones, sí, pero eso me ha llevado a transformar y a mejorar y a poder ayudar a cada persona en cada situación. Muchísimas gracias a todos ustedes los que se suscribieron aquí. Gracias por dar amor, dejen los comentarios, compartan, activen las notificaciones y ayúdenme a que este canal crezca mucho más. Bye bye, nos vemos.